Sí. Bueno, sí. Listo. Hola hermanos, hermanas, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Vamos a ver un tema que no es relacionado con la serie que estamos viendo de los Hechos, es un tema individual y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Una frase que dijo Juan el Bautista y el tema es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si me acompañan al Evangelio de Juan, vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 30. A mí sí me dieron ganas de ir a la reunión especial de varones porque va a haber payasos y dulces. Me dieron muchas ganas. ¿Ya están ahí? Y dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Padre amado, gracias te damos en esta preciosa mañana que nos das, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos has mostrado también tu misericordia. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Deseamos que tú nos hables, que tú hables a lo profundo de nuestro corazón, que tú nos ayudes, Señor, a ver las cosas que tú nos pides cambiar, que tú nos pides avanzar. Deseamos, Señor, escuchar tu voz en medio de la enseñanza, distinguirte a ti, escuchar la voz de tu Espíritu, Señor, que nos habla y nos muestra tu voluntad. Disponemos nuestra atención para ti, Señor. Yo te ruego que uses mi vida, que me des de tu gracia, de tu favor, de tu sabiduría, que me ayudes, Señor, a hablar conforme a tu voluntad. Líbrame del error, Señor, de las cosas que no son conforme a tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre eterno. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace rato en la alabanza les preguntaba, y les vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Amén. Yo creo que si alguien nos hace esa pregunta, todos diríamos, sí, yo quiero ser como Jesús. Pero a veces se vuelve una respuesta sencilla, ¿no? Una respuesta fácil. Es como cuando nos preguntan, ¿quieres bajar de peso? Y decimos, sí, pero pues le seguimos dando a las papas y a los refrescos, ¿no? O como cuando nos preguntan, ¿quieres aprender otro idioma? Sí, me encantaría, estaría padre, ¿no? Saber francés, pero pues no hacemos algo al respecto. Y a veces pasa lo mismo cuando alguien nos pregunta, oye, ¿quieres ser como Jesús? Y más si somos cristianos. La respuesta inmediata o la respuesta sencilla es, sí, quiero ser como Jesús. Pero a veces no hacemos algo al respecto, ¿no? Y retomando el pasaje que leíamos al principio, cuando leemos en los evangelios cómo inicia el ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús inicia en realidad con el ministerio de Juan el Bautista. Antes de que Jesús empiece a predicar, en cada evangelio vemos que Juan el Bautista lo antecedió y él empezó a predicar primero y a bautizar primero.
De hecho, el Evangelio de Marcos al inicio dice, principio del Evangelio de Jesucristo, como está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, hablando de Juan, como enfatizando el Evangelio de Jesús inicia con Juan el Bautista. Su ministerio, el ministerio de Juan, al igual que el ministerio de Jesús, fue profetizado con un propósito claro. Lo vemos en Malaquías 3:1, cuando está hablando el profeta y dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Estaba profetizado que vendría un hombre que prepararía el camino delante del Señor, y era Juan el Bautista. En el Evangelio de Lucas, cuando el ángel se le presenta a Zacarías, al padre de Juan, le profetiza que va a tener un hijo, y del verso 15 al verso 17 en el capítulo 1 dice, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito del ministerio de Juan era preparar el camino para la venida de Jesús. Y la palabra preparar significa, entre otras cosas, voltear a ver, que alguien gire la mirada, que alguien pueda cambiar lo que está viendo para direccionar sus ojos hacia otra cosa. Eso es el significado de esta palabra, preparar, que volteen a ver a Jesús porque estaban volteando a ver otra cosa, entonces necesitaban voltear a ver a Jesús. Hay una frase que dijo el Señor Jesús sobre Juan el Bautista en Mateo 11:11. Jesús mismo dio testimonio sobre Juan al decir, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Juan el Bautista era un hombre muy particular, un hombre extraordinario, un hombre especial por distintas razones. Su concepción y su nacimiento fue un milagro. Sus padres ya eran avanzados en años. Su madre pues era estéril. Y Dios hizo un milagro. Y también vemos en los evangelios que él fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Una cosa extraordinaria. De ninguna otra persona se lee o se conoce que haya sido lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. A lo mejor nada más tal vez Andrés, pero Andrés y Juan el Bautista, es broma. Pero es una cosa extraordinaria, muy especial, que alguien desde el vientre de su mamá, el Espíritu Santo lo llene por completo. Fue separado Juan el Bautista como nazareno. Su vida fue totalmente consagrada a Dios, completamente consagrada a Dios. Tenía una comunión con el Padre clara y directa. Cuando él menciona que en Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, hablando sobre el Mesías, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan tenía una comunión directa con el Padre. Él escuchaba la voz de Dios. Podía tener con claridad la certeza de que era Dios hablándole y dándole una indicación y diciéndole, mira, sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma, ese es. Y algo extraordinario que también podemos ver en Juan era que él recibió la revelación, pues podría llamarse una revelación extraordinaria sobre el Mesías. Cuando en Juan 1:29 menciona, cuando el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién le dijo a Juan que Jesús era el Cordero que iba a ser sacrificado por el pecado, no solo de los judíos, sino por el pecado del mundo? Juan tenía una revelación extraordinaria sobre la existencia del Mesías, sobre la naturaleza del Mesías. Era un hombre, como les mencionaba, extraordinario de tantas formas. Y en el pasaje que leímos al principio, vemos cómo el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús empiezan como a entrelazarse. Juan estaba bautizando y Jesús comienza también a bautizar, aunque mencionan los evangelios que no era Jesús sino sus discípulos. Y era como una continuidad al ministerio que le fue dado a Juan, que era el arrepentimiento de pecados. Jesús también bautizaba para arrepentimiento de pecados. Y en el Evangelio de Juan, al final del capítulo 1, vemos cómo dos de los discípulos de Juan, suponemos que son Andrés y Juan precisamente, dejan de seguir al Bautista y comienzan a seguir a Jesús. Y durante el pasaje que leímos al principio podemos notar cómo los discípulos de Juan el Bautista muestran como un celo por el ministerio de Juan, por el ministerio del Bautista. Y en el verso 26 de Juan 3:26 dice: y vinieron a Juan y le dijeron Rabí. Rabí, que significa maestro, ¿no? Era un título que no se le daba a cualquiera. A Jesús le decían Rabí, lo ponían como al mismo nivel de Jesús, de llamarle Rabí y maestro. Los discípulos de Juan lo veían a él como alguien del cual aprender de una manera muy particular y le dicen Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, o sea, está haciendo lo que tú estás haciendo, te está copiando, te está bajando la clientela. Y dice, y todos vienen a él. Los discípulos de Juan están como celosos, molestos, incómodos ante el inicio del ministerio de Jesús. Y se lo quieren hacer saber a Juan, este hombre extraordinario del cual mencionábamos. Dicen, Rabí, estás perdiendo followers. ¿Qué vamos a hacer? Estás perdiendo seguidores. Date cuenta que pues, nos están bajando la clientela. Tenemos que hacer algo, tienes que hacer algo. Podría notarse como un razonamiento lógico de los discípulos, ¿no? ¿Cómo? Si el enviado a bautizar es Juan, ¿por qué está bautizando? Y podría uno pensar, bueno, es un celo a lo mejor que no es del todo correcto, pero tiene lógica su pensamiento, tal vez. Siendo Juan un hombre de Dios, siendo Juan un hombre espiritual, siendo Juan la voz de un profeta en Israel que tenía 400 años más o menos, sin que hubiera un profeta en Israel. Era un hombre tenido en alta estima delante del pueblo. Era un hombre apreciado, un hombre querido, un hombre valorado. Y Juan responde con una claridad y una sencillez tan profunda que nos enseñan también a nosotros. En la respuesta de Juan podemos aprender tres conceptos, tres ideas que Juan entendía y que al final lo llevan a declarar que era necesario que él menguara y que Jesús creciera. Podemos aprender de Juan en su respuesta tres cosas. Juan entendía de quién venían todas las cosas. Juan entendía quién era él y quién era Jesús. Juan entendía cuál era su lugar y lo aceptaba con gozo.
Y estas tres ideas o estas tres respuestas de Juan van unidas, entrelazadas al pensamiento principal que había en su corazón, que lo importante era Cristo y no él. Vamos a ver el punto 1. Juan entendía de quién venían todas las cosas. En el verso 27, Juan 3:27 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Podríamos suponer que hablando de su ministerio y también del ministerio de Jesús. Si alguien te preguntara, ¿de quién es todo lo que tienes? ¿Tú qué dirías? Otra vez. Si alguien te preguntara, ¿de quién es todo lo que tienes? ¿Qué dirías? De Dios, ¿verdad? A ver, los varones casados, si alguien te preguntara, ¿de quién es lo que traes en tu cartera? ¿Qué dirías? De mi esposa. Yo les entiendo, ¿verdad? De Dios dirían, ¿verdad? La respuesta cristiana es decir, todo lo que tengo es de Dios. Todo lo que tengo es de Dios, hasta mi vida. En la palabra de Dios para todos, este versículo dice, Juan le respondió: un hombre solamente puede tener lo que Dios le da. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los creyentes sabemos, entendemos, lo tenemos en nuestra mente, que todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que tenemos en la vida es porque el Padre nos lo ha dado. Lo entendemos a veces en nuestra mente, pero a veces nos es complicado bajarlo al corazón. Nos aferramos a las cosas naturales, nos aferramos a lo que podemos ver, nos aferramos y pensamos que es nuestro. Pudiéramos llegar a pensar que lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestros desvelos, gracias a nuestra inteligencia, gracias a nuestra capacidad. Podemos llegar a olvidar que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y que solamente somos administradores de las cosas que Dios nos da, buenos o malos, administradores. Deuteronomio 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es un verso que conocemos. Dios es quien nos da todas las cosas para usar eso que nos da y fructificar. ¿De quién es el aire que respiramos? De Dios para nosotros, ¿sí? Ni el aire que respiramos nos pertenece. Todo cuanto tenemos, todo cuanto hay en nuestras vidas, absolutamente todo, hasta las uñas de nuestros dedos, le pertenece a Dios. Como les mencionaba, solo somos administradores. Somos administradores de nuestro cuerpo, somos administradores de nuestra salud, somos administradores de los bienes materiales que tenemos, somos administradores de la familia que tenemos, somos administradores de los dones que Dios nos ha dado, somos administradores del trabajo que tenemos, somos administradores del servicio tal vez que hacemos en un ministerio, en la iglesia. Solo somos administradores. Nada nos pertenece. Nada, absolutamente nada. Y a veces, pues no somos tan buenos administradores con las cosas, ¿no? A veces no administramos bien el templo del Espíritu Santo y lo llenamos de tantas cosas, ¿no? Dios nos da tiempo para administrarlo y a veces somos malos administradores con el tiempo que tenemos. Un administrador, acorde al diccionario,
Es alguien que administra. Bien profunda la reflexión, ¿verdad? Si quieren un diccionario así tan chido como el mío, yo ahí luego se los paso. Otra definición dice, es alguien que administra bienes ajenos. Un administrador es alguien que administra bienes ajenos. Y cabe mencionar qué significa administrar. Administrar es planificar, coordinar, controlar y dirigir diversos recursos con los que cuenta una persona o una empresa con el fin de alcanzar un objetivo o serie de objetivos. Entonces, administrar es utilizar los recursos que se nos han dado para alcanzar un fin, utilizar bien los recursos que se nos han dado para alcanzar un fin. Y a veces no actuamos como administradores, creemos que somos los patrones, pero no. Tú y yo no somos los patrones, solo somos administradores de las cosas que tenemos, de las cosas que Dios nos ha dado. El verdadero dueño es Dios. Actuamos muchas veces como patrones, les digo, y como si tuviéramos el derecho de decidir y de controlar sobre las cosas. Y cuando Dios nos pide algo, nos cuesta trabajo soltarlo, porque nos creemos que somos los dueños de eso que Dios nos está pidiendo. Pero no somos los dueños. Si Dios nos pidiera nuestra vida, no, Señor, es mi vida, ¿verdad? En el mundo, ¿cuántas personas no reniegan de Dios y porque tal vez un familiar falleció, porque están sufriendo? Pero entre nosotros no debe ser así, porque debemos entender que aún la vida misma que tenemos le pertenece a Dios. Y si Él la quiere de vuelta, ¿qué podemos decir? ¿Qué le podemos renegar a Dios? Nada. Si somos capaces de reconocer que todo cuanto tenemos le pertenece a Dios, podremos ser capaces de darle lo que nos pide, sin tanta resistencia, sin tanta complicación. Y esta es una forma de menguar. Esta es una forma de menguar nosotros y que Él crezca, que el carácter de Cristo crezca, que Jesús sea el que se deje ver y no nosotros. Así como Juan lo entendía con tanta claridad, que todo lo que él tenía no era suyo, que la llenura del Espíritu Santo que él tuvo cuando era bebé no fue porque él fuera muy buena gente, muy buena persona o alguien especial, fue porque Dios así lo quiso. El ministerio que él tenía, donde multitudes venían a él a ser bautizados, no era porque él tuviera una cara bonita, era porque Dios lo permitió y lo estaba dejando ser así. Y Juan entendía que todas las cosas le pertenecían a Dios. Lo segundo que Juan entendía era quién era Él. En Juan 3:28 vemos que Juan sigue respondiendo a los discípulos y les dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan les responde a los discípulos celosos que Él no era el Cristo. Como 3 veces en los evangelios, Juan dice, yo no soy el Cristo. Pudiera ser que muchos en Israel pensaran que Él era el Mesías por su actividad, por su forma de predicar, por el fuego que había en Él. Probablemente también sus discípulos creían que Él era el Mesías.
o que tal vez era el profeta que Moisés había anunciado. Y Juan, con tanta claridad y con tanta seguridad, les dice: yo no soy el Cristo. En otro pasaje dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿no? Preparad el camino del Señor. Yo soy el que va delante del Mesías. Yo soy el que es enviado a preparar camino delante del Mesías. Juan sabía exactamente quién era él. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, del verso 6 al 8, hablando sobre Juan el Bautista, dice el evangelista: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En el verso 19 y 20 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan tenía asimilado y entendido con tanta claridad quién era él. Y no aparentaba ser algo que no era. Él no decía: bueno, a lo mejor sí soy, pero pues todavía no me ha confirmado el Padre, ¿no? No, él sabía exactamente quién era él y quién era el Mesías. Y cabe preguntarnos: ¿tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién eres en Dios? Es de suma importancia tener también claridad en este sentido de saber quiénes somos. ¿Quiénes somos en Dios? Esto significa tener identidad, saber quién eres. Y cuando tú tienes identidad, tienes un sentido de pertenencia y un propósito. La identidad nos da un sentido de pertenencia y un propósito claro en la vida. Y evita que vivamos de apariencias. Cuando tú sabes quién eres, pues también sabes quién no eres. En Isaías 43:1 vemos este sentido de pertenencia. La traducción lenguaje actual dice así: Isaías dijo: ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice: no tengas miedo, yo te he librado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. ¿A quién le pertenecemos? A Dios, al Señor. ¿Por qué le pertenecemos a Él? Bueno, por sentido de creación y porque nosotros también en algún momento de nuestras vidas voluntariamente decidimos entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra vida, entregarle nuestro futuro, pedirle perdón por nuestros pecados, aceptar a Jesús como Señor y como Salvador y entregarle nuestra vida. Les pregunto algo: ¿ustedes alguna vez han dado un regalo? Yo creo que sí, ¿no? Si alguien no ha dado un regalo, pues yo puedo ser el primero para que... ¿Alguna vez te han dado un regalo? Sí, yo creo que todos, ¿no? Y si alguien no ha recibido un regalo, pues también que me diga para yo darle uno. Cuando alguien les ha dado un regalo, aquella persona que les dio ese regalo, ¿se los pide de vuelta? ¿Verdad que no? Cuando tú regalas algo, a los días vas y se lo pides de regreso, ¿verdad que no? Sería raro que alguien hiciera eso, ¿no? Tú y yo le hemos entregado nuestra vida a Dios. ¿Se la hemos pedido de vuelta? Señor, regrésame mi corazón. Ese día que te dije que tomaras mi vida entera en tus manos, pues, híjole, creo que me equivoqué. ¿Verdad? Suena raro, ¿no? Pero eso pasa
no con esas mismas palabras, pero con ese mismo sentido cuando no obedecemos al Señor, cuando no hacemos lo que Él nos pide. Estamos diciendo, no, déjame tomar mis propias decisiones. Lo que estamos diciéndole, Señor, regrésame mi voluntad, regrésame mi corazón. Todo lo que tenemos, todo cuanto somos, le pertenecen a Dios, le pertenecemos a Él. Y todas nuestras decisiones, todo cuanto hacemos debe estar motivado, influenciado por Dios. Y algo que vemos a través de la Escritura y también podemos, yo creo, experimentar en nuestras vidas es que cuando rendimos todo lo que somos a Él, no vamos a fracasar. No fracasaremos. Nuestras vidas, al rendirlas al Señor, tienen completo propósito, completo sentido en Él. Y jamás vamos a fracasar, porque Él nos sostiene. Podríamos pensar, no, pues es que yo quería este trabajo y no resultó. Pero si uno tiene entendido que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios sabe si ese trabajo te iba a ayudar o no te iba a ayudar, todo lo que pasa en nuestras vidas, sabemos que es porque Dios tiene el control. Todas las cosas, a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y tú y yo jamás fracasaremos si nuestras vidas están en sus manos. Saber que le pertenecemos a Dios produce paz en nuestro corazón, produce tranquilidad del futuro. No estamos temerosos, no deberíamos estar temerosos, con el entendimiento claro de que Dios tiene el día de mañana en sus manos. Cuando tenemos identidad como Juan el Bautista, cuando sabemos quiénes somos, es porque tenemos también muy claro cuál es nuestro propósito. En Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos creó el Señor? ¿Para qué vivimos? Para la gloria de su nombre, para que Él sea conocido en otros lugares, con otras personas, para que Él sea exaltado, glorificado, adorado. El propósito de nuestras vidas es que Él sea exaltado, sea conocido, sea glorificado. Y cuando venimos a Dios, encontramos propósito de vida, la razón por la cual vivimos, la razón por la cual nos levantamos cada día. Tener un propósito en la vida es esencial, es indispensable tener un propósito. Ese es un propósito, pues, general. Hay propósitos específicos para cada uno de nosotros que vamos conociendo con el paso de nuestra relación con el Señor. Y no hay nada más triste que una persona que no conoce cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué creen que las personas se suicidan? Muchas personas se suicidan. Están confundidas, no saben para qué vivir. No comprenden, no han llegado a tener la claridad del propósito de su vida. Una persona que realiza actividades sin propósito es una persona cuyos esfuerzos se vuelven inútiles. Inútil. Sería triste, ¿no? Estar trabajando y esforzándose por algo y que al final de cuentas no tiene ningún sentido. Que no tiene ninguna utilidad para nadie. ¿Tú sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿Sabes para qué naciste? No, pues yo nací para ver películas. No, yo nací para viajar por el mundo.
solo que no tengo dinero, entonces pues vivo frustrado. No, tu principal propósito como hijo de Dios es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Si tú haces cosas fuera de eso, serían esfuerzos inútiles. Separados de mí, decía Jesús, nada podéis hacer. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, el propósito de nuestra existencia debe ser muy claro. Debe ser claro y evidente. Para Juan el Bautista era muy claro cuál era su propósito, cuál era el motivo por el cual se levantaba cada mañana a predicar arrepentimiento en Israel. Para él era muy claro. Y Juan el Bautista era un hombre auténtico, un hombre sin apariencias, un hombre, como les decía, que no decía, bueno, a lo mejor yo sí soy el Mesías. Él no engañaba a nadie, él no trataba de aparentar algo que no era. Con claridad decía, yo no soy el Mesías. Con claridad decía, yo no soy. Él no aparentaba nada. Juan jamás quiso ser el centro de atención. Juan jamás quiso llamar la atención de la gente hacia él, o que la gente pusiera su mirada en él. La palabra aparentar significa manifestar o dar a entender lo que no es o lo que no hay. Significa representar o hacer creer algo, hacerle creer a alguien algo, un sentimiento, una cualidad que no es verdad, con palabras, gestos o acciones. Es engañar, pues. Era un hombre que no engañaba, era un hombre sin apariencias, Juan el Bautista. Y hay una historia en Segunda de Crónicas del rey Joás, tal vez lo recuerden, que fue el rey de Israel, rey de Judá, perdón, más pequeño que hubo. Él tuvo 7 años cuando comenzó a reinar. Imaginen una pirinola, dijeran, rey. 7 años comenzó a ser rey. Su papá fue un hombre malvado, su mamá, al morir su papá, rey Ocosías, su mamá se llamaba Atalía, y Atalía quiso ser reina, entonces empezó a matar a todos los hijos del rey que podían ser los siguientes reyes. Y a Joás, pues lo escondió su tía. Lo escondió su tía durante 6 años. Y al 7.º año había un sacerdote llamado Joiada que dijo, pues no quiero que Atalía siga reinando, esto no es correcto delante de Dios. Entonces, pues ahí convocó a la gente y hubo una revuelta y bueno, el caso es que proclamaron a Joás rey a causa del sacerdote Joiada. Y dice el verso 1 de Segunda de Crónicas 24, perdón. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. El verso 2 dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y aquí es de llamar la atención esta frase, todos los días de Joiada el sacerdote. ¿Por qué? Porque más adelante se menciona que Joiada muere. Y al morir Joiada, el sacerdote, Joás deja de seguir a Dios, deja de buscar a Dios, deja de obedecer a Dios, deja de honrar a Dios. En el verso 15 del mismo capítulo 24 dice, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. El verso 18, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. En el verso 20,
Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Abandonará, el verso 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. El verso 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Joiada fue recto o actuó con rectitud únicamente porque tenía una figura de autoridad sobre él. Y actuó, uno pensaría, no, pues era un hombre de Dios. Pero muerto Joiada, salió a flote lo que había en su corazón. Era un hombre que durante tantos años estuvo aparentando rectitud, estuvo aparentando obediencia. Solo le importaba hacer creerle a Joiada que temía a Dios. Pero cuando Joiada ya no estaba, le dio rienda suelta a su corazón, a su carne, y empezó a adorar ídolos. Y cuando vino el profeta a reprenderlo, mandó a apedrearlo hasta matarlo, porque su corazón no era recto, no había rectitud en él. Impresionante cuántos años vivió este hombre aparentando ser recto ante Dios, aparentando obediencia, aparentando amor por Dios. Y en el momento en el que la figura de autoridad ya no está, ya no quiso seguir aparentando más. Y dijo: no, ahora sí me voy a quemar incienso a cera y voy a quemar incienso a los ídolos, y eso es lo que yo quiero en verdad. Apariencia era lo que había en el corazón de este hombre, de este rey. Y eso nos hace preguntarnos también, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación hacia Dios? ¿Es una relación de apariencia? ¿Queremos aparentar ante los demás que somos cristianos, que somos justos, que somos rectos, que adoramos a Dios? Aquí, mientras uno está pues tocando la alabanza, ¿no? Pues podemos ver a casi todos, y pues muchos están pues con sus ojos cerrados, sus manos levantadas en el momento de adoración. Pero solamente Dios puede saber lo que hay en su corazón. Yo no puedo saber, Andrés no puede saber, Richie no puede saber, a lo mejor Richie sí sabe. Nadie puede saber lo que hay en esos tiempos de adoración, lo que hay en el corazón, solo Dios lo sabe. Yo no podría juzgar la intención del corazón de nadie, solo Dios lo sabe. ¿Vienes a la iglesia para aparentar que eres cristiano ante una figura de autoridad? ¿Vienes a la iglesia para quedar bien con alguien? Tal vez vienes a la iglesia para quedar bien con Dios, para calmar conciencia, como dice el pastor, ¿no? A veces aparentamos que amamos a Dios. Aparentamos que adoramos a Dios, aparentamos obediencia a Dios. Pero cuando nadie nos ve, le damos rienda suelta a nuestro corazón. Cuando nadie nos ve, le damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Es precisamente ahí cuando nadie nos ve que debemos demostrar obediencia. Cuando nadie nos ve es donde nuestra obediencia sale en verdad a flote. Cuando estás solo, cuando estás sola, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que haces? ¿Deseas honrar a Dios
ahí cuando nadie te ve, o prefieres darle rienda suelta a tus pensamientos? Porque, nuevamente, si cuando nadie te ve haces lo que no es agradable a Dios, tu vida es solo una apariencia. Tu relación con Dios es solo una apariencia. Como este rey, Joás, que hasta que se fue la figura de autoridad, que hasta que no lo veía alguien superior a él, hasta ese momento le dio rienda suelta a sus sentimientos, ¿no? Nuevamente, nuestro amor a Dios se demuestra a través de la obediencia y en particular cuando nadie nos ve. Lo tercero que podemos aprender de Juan era que él entendía cuál era su lugar y lo aceptaba con gozo. En el verso 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, el epocho le dijeran, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan utiliza una figura muy conocida en Israel, que era la del amigo del novio, que era el que ayudaba a realizar los preparativos cuando se hacía una boda. Y mencionan algunos comentaristas que los amigos del novio eran los que llevaban a la novia hasta el momento del casamiento. Era el que acompañaba, el que iba al lugar de la novia y la llevaba para que empezara el bodorrio, ¿no? Y Juan utiliza esta figura para diciendo, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Juan entendía cuál era su lugar y lo aceptaba con gozo. Juan comprendía cuál era su papel, cuál era su rol y tenía paz. Por eso él no decía, no, pues me tocó ser el amigo del novio, yo quería ser el novio. Pero bueno, ni modo, estoy ahí pateando una piedra, ¿no? No, Juan tenía gozo y aceptaba su lugar y su función. Y hoy en día hay muchos cristianos que no tienen contentamiento o no tienen gozo por el lugar que tienen en la vida, no tienen contentamiento con su vida, con las cosas que tienen, por su condición económica, tal vez por su condición física. Ay, es que si yo fuera más alto, si tuviera los ojos verdes, si hubiera nacido en Suiza, pues nos perderíamos las inundaciones de aquí. Hay cristianos que no tienen contentamiento porque están solteros. Ay, se me va a ir el tren. Hay muchos cristianos que no tienen contentamiento por la condición en la que están, por la situación en la que están. Y esto hace no tener contentamiento con lo que tenemos, con la condición en la que estamos. Es algo que nos impide menguar, algo que nos impide permitir que Dios crezca, que Jesús crezca en nosotros. El pastor ha mencionado en las reuniones de matrimonios, en algunas ocasiones, que hay matrimonios que están casados por muchos años, pero que no tienen contentamiento con su pareja, que no están contentos con el que tienen a un lado, con la que tienen a un lado, y viven resignados. Uy, pues ya, pues ni modo, esta es la cruz que me tocó llevar. No, pues ella es la cruz que me tocó, ya ni modo, pues me aguanto. ¿Ustedes creen que es algo bonito? No. La resignación en un matrimonio no es una bendición, es una carga, es un peso. Debe haber contentamiento con tu pareja, con tus hijos, con tu trabajo. Debes tener contentamiento con la situación en la que estás. Si estás soltero o soltera, glorificar a Dios con eso.
Si estás chaparrito como yo, pues agradecer a Dios. Si estás morenito como yo. Yo la verdad cuando era más joven, todavía estoy joven, pero cuando era más joven, no me gustaban mis lunares. Tengo unos lunares acá. Y yo decía, ay, si no los tuviera yo me vería menos feo, decía yo. Y nunca me gustaron, nunca, pues a la fecha ya los ignoro. Pero antes sí era como un trauma para mí, un traumita. Y dije, no, pues jamás le voy a gustar a nadie con estos lunares que me cargo. Pero llegó la persona y sin que yo le dijera nada, en algún momento me dijo, me gustan tus lunares. ¡Guau! Y yo dije, pues esta es, dije yo. Esta es, Señor, gracias. No, en verdad, en algún momento me lo dijo. Yo nunca le dije que nunca me gustaron mis lunares. Y hasta ese momento, créanme, yo tuve paz con mis lunares. Puedo dejar en paz mis lunares. Y es algo muy pequeño, ¿no? Pero pasa con otras circunstancias en nuestra vida, en nuestro corazón, que no estamos contentos con cosas que tenemos. No estamos contentos con el lugar en el que estamos. Y así como en el matrimonio, la voluntad de Dios para un matrimonio no es que vivan resignados. La voluntad de Dios para nuestras vidas no es que vivamos resignados con el trabajo que tenemos, con nuestra condición física o con nuestra situación económica. No es una cuestión de resignación, de decir, ya ni modo. No, es una cuestión de tener contentamiento con todas esas cosas. Una persona que no tiene contentamiento, un cristiano que no tiene contentamiento, se la pasa quejándose de su pareja, de su jefe, de sus hijos, de sus compañeros de trabajo, del pastor, ahí no está, ¿verdad? De Claudia Sheinbaum, de la selección nacional. Una persona que no tiene contentamiento en su corazón va a vivir quejándose constantemente. Puede que no lo exprese verbalmente a nadie, puede que no se lo diga a nadie, pero en su corazón no está contento, está quejándose. En su mente, en sus pensamientos, ya va a cantar el Iván, otra vez. Puede que no lo exprese, les digo, verbalmente, pero se lo guarda sus quejas en su corazón. Y no hay contentamiento, no hay alegría. Y una persona que no tiene contentamiento es una persona que vive insatisfecha. Una persona que vive insatisfecha es una persona que no cree que Dios está obrando en su vida. Una persona que se queja y que no está satisfecha y que no tiene contentamiento, lo que en realidad está mostrando es que no cree que Dios está obrando en su vida. No es completamente una ley, pero cuando alguien acepta su condición, cuando alguien tiene contentamiento con lo que tiene, cuando alguien está tranquilo, en paz con Dios por las circunstancias en las que está, hasta ese momento, hasta que tengamos contentamiento con esas cuestiones, llega Dios y cambia esas circunstancias. Como les decía, pues la cuestión de mis lunares, ¿no? Dije, bueno, ya ni modo, hay un roto para un descosido. Y llegó, no sé si rota o descosida, pero y les digo entonces, y tuve contentamiento. Cuando tenemos contentamiento con nuestras condiciones, Dios puede entonces obrar. El contentamiento es algo que Dios produce en un corazón que se rinde a su voluntad.
No puede haber contentamiento si no hay rendición, no puede haber contentamiento si no hay humillación, no puede haber contentamiento si no soltamos todo a los pies de la cruz. El contentamiento es solo algo que Dios puede producir en un corazón rendido a su voluntad. No es algo que nosotros podamos forzar. Ay, quiero estar contento, contento, contento. Ay, pero no puedo. Es algo que Dios produce cuando nos rendimos a Él. Y al final de estas tres enseñanzas que aprendemos de Juan, que él entendía de quién venían todas las cosas, que él entendía quién era él, que él entendía cuál era su lugar. Todo esto que Juan mencionó y que podemos aprender de él, lo lleva a la declaración final en Juan 3:30. Y al final termina Juan diciendo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta forma: él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Un comentarista bíblico dijo, estas palabras fueron las palabras más grandes expresadas por el hombre más grande nacido de mujer, como dijo Jesús. Es necesario significa algo obligado, algo indispensable, algo que debe hacerse, una necesidad que hay que cubrir, algo que no se puede evitar, es necesario, es indispensable, es preciso que Jesús crezca y que yo mengüe, decía Juan. Juan entendía que era indispensable que Cristo creciera, que aumentara su ministerio, que aumentara su presencia, que Jesús se hiciera más relevante, más importante, y que Él a la vez, al mismo tiempo, Él fuera disminuyendo en relevancia, en importancia. No era que Juan dijera, bueno, pues sí es necesario que Cristo crezca, pero pues yo también le voy a echar ganitas y voy a crecer. No, él entendía, el que tiene que crecer es Jesús y yo tengo que hacerme menos importante, más pequeño, más irrelevante. Y es algo que también debe dominar, esta idea es algo que también debe dominar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Desear que Jesús crezca en nosotros, que el carácter de Cristo crezca en nosotros. Por eso les preguntaba al principio, ¿no? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Pues la respuesta cristiana es sí, yo. Pero hay cosas que hacer para que eso suceda. No es algo que simplemente pasa por decirlo o por desearlo. Es una lucha constante. Y el ser como Cristo es el propósito de la vida cristiana. No venimos a la iglesia para cotorrear, dijera mi hija. No venimos a la iglesia para ser amigos, ¿no? Que es, todo eso va implicado, pero el propósito de la vida cristiana es ser como Jesús. Si tú no vienes a la iglesia con un corazón deseoso de crecer un poquito más en carácter como Jesús, si tú no lees la palabra con el deseo de que algo cambie en tu corazón y en tu mente para ser como Jesús, si tú no oras deseando que el Señor obre en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu ser, para que tú seas un poco más como Jesús, son solo apariencias. Solo apariencias, aparentamos, y puede llegar a pasar, que aparentemos ser cristianos, cristianos que oran, cristianos que leen, cristianos que vienen a la iglesia.
pero puede que sea solo una apariencia. Es algo que solo Dios conoce. Y es una lucha, les digo, es una lucha constante contra nuestro orgullo, contra nuestro ego, contra nuestra vanidad. Es una lucha que parece, pero no es imposible. Pablo en Gálatas 2:20 decía, la traducción lenguaje actual, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. ¿Vive Cristo en ti? ¿Vive Cristo en ti? ¿Otras personas pueden ver a Cristo a través de tu vida? ¿Tú crees que te pareces a Cristo hoy más que hace un mes, que hace un año? ¿O tal vez no te importa parecerte a Cristo? No te preocupa, no es algo que te motive. Debería ser algo que nos preocupe en gran manera. Debería ser algo que nos importe sobre todas las cosas, parecernos a Cristo. Cuando entendemos con sinceridad, con completa honestidad, que todo le pertenece a Dios y que solo somos administradores de sus bendiciones, podemos entonces rendirle todo lo que tenemos con una menor resistencia, como les mencionaba. Eso nos hace menguar y que Cristo sea visto en nosotros, que Él crezca. Cuando comprendemos quiénes somos en Dios, así como Juan lo entendía, cuando entendemos cuál es nuestro propósito en la vida y que le pertenecemos a Dios, podremos vivir una vida sin apariencias, sin tratar de engañar a nadie, sin tratar de hacernos más fuertes o más importantes o más capaces de lo que en realidad somos, sin tratar de complacer a nadie, solamente a Dios. Esto nos hará menguar y que Cristo sea visto en nosotros. Cuando aceptamos con alegría, no resignados, sino con alegría, ¿cuál es nuestro lugar en la vida? Aquello que Dios nos ha permitido tener sin quejarnos. Cuando aceptamos que Dios tiene propósitos de bien para nosotros y no de mal, tendremos contentamiento. Así podremos rendir nuestra voluntad, nuestra vida a Dios, y eso hará que nosotros menguemos y que Él crezca. Yo les invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Te pido que cierres tus ojos, que puedas no distraerte de nada ni de nadie. Pongas toda tu atención en el Señor. Todo le pertenece a Dios, absolutamente todo, todo lo que tenemos, todo, sin excepción alguna, todo es de Él, por Él y para Él. Todo proviene de su mano, todo. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu trabajo, tus bienes materiales, todo le pertenece al Señor. Nada de lo que tienes es tuyo. Nada de lo que yo tengo es mío.
ni aún nuestra propia vida. Le pertenece a Él. Y tal vez tú te aferres o te cuesta trabajo aceptar que ciertas cosas, que todas las cosas son del Señor. Te aferras tal vez a tus hijos, o te aferras a tu esposo, o te aferras a las cuentas del banco, o tal vez porque no tienes y quisieras tener. Eso también forma parte del aceptar que todo le pertenece al Señor, y que si Él quiere lo da. Para Él no es ningún problema, a Él no le cuesta ningún trabajo. Es necesario que rindas tu voluntad al Señor, que tú puedas reconocer que todo le pertenece a Él. Tal vez tú no entiendes por completo quién eres tú en Dios. No sabes quién eres tú en Dios. No sabes cuál es tu propósito en la vida. Tal vez pudieras pensar, bueno, yo solo vivo por vivir. Tal vez tú no has conocido tu propósito en la vida. Déjame decirte que el principal propósito de tu vida es que Dios se glorifique a través de ti. Y de ahí parte todo lo demás, todos los pequeños propósitos que se agregan. Cuando tu deseo y tu motivación es darle la gloria a Dios con tu vida, los demás propósitos específicos los podrás conocer. Pero es importante que puedas entender que tu propósito en la vida es darle gloria a Él. Fuera de eso no hay fruto, fuera de eso no hay sentido. Son fuerzas que se gastan en vano. Cuando tú tienes contentamiento, a lo mejor no tienes contentamiento con lo que estás viviendo. Tal vez no estás contento por tu condición económica, o no estás contento por la situación que estás pasando en este momento. No estás contento por un trabajo que no se te ha dado, o no estás contento porque estás viviendo una enfermedad y es difícil, o no hay contentamiento en tu corazón por alguna circunstancia que estás atravesando. Es comprensible que haya dolor cuando estamos pasando una prueba, pero aún en medio de la prueba Dios permite que haya contentamiento en el corazón. Aún en medio del dolor, Dios permite que haya contentamiento en el corazón. Si hay algo que tengas que entregar en este día, en esta mañana al Señor, que rogar al Señor que Él traiga contentamiento a tu corazón, que Él traiga claridad a tus pensamientos de lo que debes hacer. Exprésaselo a Él. Él ama la verdad en lo íntimo.
Abre tus labios y exprésaselo al Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí está nuestra alma delante de ti. Reconocemos que hemos pecado, Señor, al pensar o al aferrarnos a las cosas como si fueran nuestras, cuando en verdad son tuyas. Todo, absolutamente todo, Señor, es tuyo. Perdóname, Señor, cuando no he actuado de esa forma. Me arrepiento, Señor, y te pido ayuda para que me ayudes, Señor, a caminar sabiendo que todo te pertenece. Y lo que tú me pidas, yo daré. Perdóname, Señor, porque no he actuado conforme al propósito por el cual tú me has dado vida. He malgastado mi tiempo, he malgastado mis fuerzas, he malgastado mis recursos. No he sido un buen administrador de lo que tú me has dado, Señor, porque he procurado lo mío y no lo tuyo. Perdóname, Señor. Yo necesito tu ayuda para vivir para ti, para vivir para la gloria de tu nombre, Señor. No quiero aparentar que te amo. No quiero aparentar que te adoro, Señor. No quiero aparentar que te obedezco. Perdóname cuando he actuado de esa forma, Señor, aparentando ante otros o aparentando ante ti. Quiero que mi vida sea completamente sincera delante de ti en todo lo que haga, en todo lo que piense, en todo lo que sienta. Ayúdame a rendir mi vida y mi voluntad, Señor, para que tú traigas contentamiento a mi corazón, para que tú traigas contentamiento a mi vida, Señor. No quiero vivir insatisfecho con las circunstancias en las que estoy. No quiero vivir quejándome de todo, de todos, porque esto solamente demuestra que no estoy confiando en que tú tienes un plan y un propósito. Esto solo demuestra que no creo que tú estás obrando. Perdóname, Señor. Yo rindo mi voluntad, mi corazón. Y yo sé que tú puedes producir en mí contentamiento. Gracias te damos, amado Padre, en esta tarde. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Porque tus pensamientos, Señor, son más altos que los nuestros. Porque tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Porque tú estás obrando en nuestras vidas aunque no lo veamos. Porque confiamos en ti, Señor, y en
tu carácter de amor. A ti te damos toda la gloria en esta tarde, Señor. Habla, Señor, continúa hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Les pido que continúen ahí con sus ojos cerrados, que continúen hablando al Señor, que nada los distraiga, permanezcan en esa comunión con Él. El Señor nos ha hablado, hermanos. Ha hablado a nuestro corazón, ya depende de cada uno de nosotros poner por obra su palabra. Quisiera que en ese mismo espíritu, en esa misma paz, en esa meditación que el Señor ha producido en nuestros corazones, podamos celebrar la cena del Señor. Es necesario que como iglesia, una vez más, recordemos y honremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual ahora podemos tener aquella certeza en la esperanza de la vida eterna, en la cual estamos firmes y nos gozamos en la verdad de que un día le veremos cara a cara. Un día estaremos frente al Señor y Salvador Jesucristo porque hemos creído en Él. Hemos creído en su sacrificio de amor, en su resurrección de poder, y ahora vivimos bajo el gobierno de Dios, bajo su dirección. Antes de Cristo, antes de su muerte en la cruz, nosotros estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestros delitos y pecados. No teníamos vida. Vivíamos sin esperanza y sin Dios. Éramos enemigos de Dios, puestos para su ira a causa de nuestros pecados, condenados a vivir eternamente apartados de Él. Pero todo esto fue quitado por su sangre, por su sacrificio, porque nos amó. Ahora en Cristo Jesús somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aún siendo pecadores, Cristo nos amó y murió por nosotros. Y ahora podemos estar seguros que justificados en su sangre, seremos salvos de la ira de Dios, porque hemos sido reconciliados por su vida. Ha quitado la condenación de nosotros y nos ha dado a cambio la vida eterna por su gracia inmerecida, por su sangre derramada en la cruz, por su sacrificio expiatorio y perfecto. Ahora podemos gozar de las riquezas de su misericordia y su gracia, con el único fin de que podamos honrarlo en toda nuestra manera de vivir. Honrar su sacrificio, el cual anunciamos ahora mediante la predicación del Evangelio, y lo recordamos día a día como sus hijos. El Señor, hermanos, nos dio a conocer su deseo, y ese deseo es que continuamente podamos recordar que por causa nuestra su cuerpo fue partido.
que por causa nuestra su sangre fue derramada hasta no quedar ni una sola gota. Y esto con el único fin de que podamos recordar aquel alto costo que se tuvo que pagar por nuestra redención. Para que tomemos en serio el llamamiento celestial de vivir apartados del mundo, pero cercanos a Dios. Dios quiere espíritus quebrantados. Dios quiere personas que reconozcan que nos debemos a Él por su misericordia y por su gran amor con que nos amó. Tenemos que recordar esto de continuo, su amor en su sacrificio. Tenemos que renovar continuamente nuestro compromiso con Dios, recordándonos a nosotros mismos que ahora le pertenecemos, que todo es de Él, que en Él tenemos identidad, tenemos propósito, que Él es nuestro gozo, nuestro contentamiento. Tenemos que recordar que nos hemos determinado a vivir la vida que Él preparó para los suyos y que costó su vida. El apóstol Pablo les recordó esta instrucción a los corintios. Y en 1 Corintios 11:23 les dijo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Por ustedes es partido mi cuerpo. Por ustedes sufro. Por ustedes he sido avergonzado, por ustedes he sido golpeado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa y después de haber cenado dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Una sangre que ha sido derramada para perdón de nuestros pecados. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria mía. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cuando cumplimos con esta encomienda, con este mandato, pero no externamente, no de apariencias, sino con sinceridad y pureza de corazón, honramos a nuestro Dios. Honramos su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Y sin duda alguna podemos experimentar su amor y su cuidado profundo a nuestras vidas. Que Dios tiene el control y que sin importar lo que suceda, podemos vivir seguros y tranquilos en Él. Dile: gracias, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio en esa cruz. Gracias porque tú me diste valor. Gracias porque estando yo muerto